crees que caracteriza un buen líder? Sí, pues Juli, la verdad es que son muchas cosas. Yo creo que lo primero que debe pasar es que un líder tiene que tener claras dos cosas. Uno, ¿cuál es el objetivo por el cual está en ese rol de liderazgo? ¿Para qué lo han puesto en ese rol? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que puede llamar una meta cumplida? Y dos, saber cuál es el equipo con el que cuenta para llegar a esa meta. Yo creo que son dos cosas fundamentales, de tal forma que pueda articular las dos cosas, tanto el equipo con sus competencias, con sus habilidades, con sus reacciones, como los objetivos que se tienen para que realmente se puedan alcanzar. Todas las organizaciones tienen unas características, una cultura organizacional, y el éxito de un líder también está en lograr adaptar esas competencias de su equipo, de las personas de su equipo, a esa cultura organizacional y hacer que esa fusión, esa interacción sea exitosa. Para mí es muy importante que además un líder sepa realmente priorizar, saber cuáles son los objetivos más importantes frente a otro tipo de resultados que también seguramente debe estar generándole a la organización, pero que seguramente puede estar trabajando en una segunda instancia. Y tiene que tener también dos cosas que para mí son fundamentales. Uno, empatía con su equipo de trabajo, con otras personas que trabajan en otras áreas de la misma organización, porque los éxitos de un líder de verdad dependen de su equipo y de la interacción que genere tanto con las personas que están directamente a su cargo como con las personas que están a cargo de otros líderes que son colegas en particular y que juntos están buscando una meta. Y el otro tema es ser inteligente en realidad para poder hacer priorizaciones y trazar un camino que permita realmente llegar a los objetivos que se están requiriendo bajo las condiciones particulares. No todas las condiciones que se presenten, las situaciones que se presenten van a permitir seguir el mismo camino. Hay que ser muy inteligente, muy hábil en identificar cuáles serán esas estrategias que permiten llegar a los objetivos, teniendo en cuenta las limitaciones o las facilidades que puede estar generando una situación en particular. Muchas gracias, Mónica. Rubén, ¿cómo se diferencia o se destaca un buen líder en tiempos de crisis? Hola, Julia. Primero quiero confirmar que me veo en pantalla. Sí, señor, sí te ves. ¿Sí? Ok. ¿Cómo estás? Es que me habían dicho que no me veía. Bueno, yo creo que esta es es un momento incierto en la vida de todos los seres humanos y claramente se puede considerar que es un momento donde es necesario activar este liderazgo en crisis. Yo creo que un líder en crisis tiene dos características esenciales. La primera de ellas es que es un líder consciente y la segunda de ellas es que es un líder que se hace cargo. Yo no quiero decir que el líder en general, pues una característica de un líder en general es un líder que se hace cargo. Pero la particularidad en este momento es que hay que aumentar un poco la conciencia para poder hacerse cargo de la crisis. A mí me gusta mucho una analogía, que es la analogía de estar en el ojo del huracán. El huracán es claramente lo que representa en cierta medida la crisis y este es como un torbellino donde todo es muy loco, ¿no? En un huracán todo es muy loco y están pasando muchas cosas en un torbellino o en un huracán. Pero hay un sitio seguro dentro del huracán. Ese sitio seguro es el ojo del huracán, es el centro. Es como que estoy allí y no me dejo afectar por lo que está ocurriendo allí. Y para mí estar en el ojo del huracán es primero que todo ser consciente un poco de lo que está pasando. Hay varias cosas de las que es importante ser consciente en un momento de crisis. Y voy a enumerarlas un poco rápidamente. Lo primero es ser consciente de quién soy. Y cuando hablo de ser consciente de quién soy, hablo de ser consciente de cuáles son mis talentos, qué es lo que hago bien, qué es lo que me gusta hacer o qué es lo que me apasiona, qué es lo que me interesa también y qué es lo que sé, ¿no? Yo creo que parte de lo que ha motivado que nosotros hagamos una webinar como esta es pensar en que hay tanta gente en un momento como este que no tiene ni idea qué decisiones tomar ni qué camino a seguir. Y yo creo que para tomar esas decisiones el primer paso necesariamente es ser consciente de todo lo que está ocurriendo. Así que lo primero es una conciencia acerca de quién soy, de mis talentos, de mi conocimiento, de lo que me apasiona y de mis intereses. Esa es una conciencia importante. Cada uno podría tomar casi que una hojita o un cuaderno
y hacer un listado de, bueno, cuáles son mis talentos, cuáles son mis intereses, qué es lo que me apasiona y qué es lo que yo sé. Y hacer como un inventario de todo esto. Incluso puedo preguntarle a gente que está a mi alrededor para hacer este inventario, preguntarle a mis compañeros de universidad, a mis mejores amigos, a mis padres, a gente que esté a mi alrededor, gente, si estoy trabajando, a gente que está trabajando conmigo. Entonces yo creo que ese es el primer paso, la conciencia de quién soy yo. Lo segundo es ser consciente de lo que es mi brújula moral. ¿A qué le llamo yo mi brújula moral? Todos sabemos que es una brújula. Es como la que me indica cuál es el camino a seguir, ¿sí? Eh, y yo creo que ese camino, pues tengo que tener algo desde adentro que me indique puntualmente como por dónde caminar o por dónde seguir. Entonces, yo algo le llamamos la brújula moral, y la brújula moral es algo que tiene tres elementos. Lo primero es que yo sepa en cierta medida cuál es mi propósito. Es decir, como, ¿para qué estoy en el mundo? Seguramente si ya hice el primer ejercicio, que es este ejercicio de identificar mis talentos, mis conocimientos, mis habilidades, lo que me apasiona, mis intereses, eso me servirá en cierta medida de insumo para determinar cuál es mi propósito. Mi propósito es una pregunta demasiado profunda, algunos nunca llegan a resolverla y es un poco como, ¿para qué estoy yo en este mundo? Es como la pregunta del propósito, ¿para qué estoy yo en este mundo? Y saber para qué yo estoy en este mundo es el primer elemento de la brújula moral. Segundo es los valores. Entender yo cuáles son los valores que a mí me importan y las decisiones que yo tomo están basadas en qué valores. Yo tengo que saber qué me importa. ¿Me importa más la gente o me importa más el dinero? ¿Me importa mi estabilidad emocional? ¿Me importa mi calidad de vida o me importa generar muchos ingresos? ¿Me importa ser responsable? ¿Me importa ser ecológico? O sea, yo tengo que saber en cierta medida claramente cuáles son mis valores. Ese es el elemento número 2 de la brújula moral. Y el elemento número 3 es la visión. Un buen ejercicio de visión es sentarse a pensar por un momento, cerrando los ojos y pensando un poco cuál es, cómo yo visualizo un poco mi futuro, cómo me visualizo yo siendo anciano y cómo me visualizo con muchos detalles, ¿no? En ese momento, y es qué estoy haciendo, quién me está acompañando, cómo me siento emocionalmente, qué cosas materiales tengo, y esto me va a ayudar mucho a dirigir un poco mi camino. Así que yo creo que el segundo elemento de conciencia que les estoy hablando es tener claro mi brújula moral. La brújula moral, como les digo, tiene que ver con definir mi propósito personal, mis valores y también definir una visión para mí. Nosotros, para ponerles un ejemplo, tenemos como Telefónica una gran misión que yo creo que en este momento todos la estamos viviendo como a flor de piel y es hacer un mundo más humano conectando la vida de las personas. Esa es como nuestra gran misión, nuestro propósito. Y en cierta medida cuando pensamos en el propósito estamos pensando también en cómo devolverle al mundo. Así que este es el segundo elemento del que tengo que ser consciente, que es mi brújula moral. Y el tercero es cuál es mi vulnerabilidad, de qué soy vulnerable. Y aquí en un momento como este es necesario que yo tenga un inventario de mis vulnerabilidades a nivel personal, incluso a nivel familiar, y a nivel empresarial, si estoy trabajando en alguna compañía también, y es entender, por ejemplo, de qué soy vulnerable y también quién está a mi alrededor que soy vulnerable. Con este tema del COVID, es saber, bueno, ¿será que yo tengo alguna de estos elementos que se consideran factores de riesgo y que me hace más vulnerable a estar en cierta medida enfermo? Eso es un tema de vulnerabilidad. O estoy vulnerable, por ejemplo, a estar desempleado en un momento como este o a generar menos ingresos. Y también es un tema de ser vulnerable. Y también a mi alrededor hay gente vulnerable, hay gente que se podría enfermar, hay gente que podría no asumir, podría estar en riesgo de estar en desempleo, podría estar en riesgo de no comer, de no generar ingresos. Entonces, ser consciente también de las vulnerabilidades mías y las de la gente a mi alrededor. Y esta conciencia, que es lo que diferencia a un líder en crisis, un líder que asume el liderazgo en crisis, un líder que está en el ojo del huracán y que es consciente de lo que es y lo que tiene, es consciente de la brújula moral y de su propósito y el camino que tiene que seguir, y es consciente de lo que hace vulnerable. Sencillamente toda esta conciencia es para que se pueda
hacer cargo un poco de la situación. Así que lo resumo de esta manera. Yo creo que un líder en crisis es una persona que evidentemente es consciente de muchos elementos y adicionalmente se hace cargo. Yo creo que eso es lo que diferencia el liderazgo en crisis. Muchas gracias, Rubén. Voy a tomar dos expresiones que utilizaste para nuestra siguiente pregunta para Mónica. Tú mencionabas, Rubén, que pues estar en la crisis también es verlo un poco como estar en el ojo del huracán, que probablemente las personas en momentos de crisis no lo ven así, y también un poco plantear y analizar cuáles son las vulnerabilidades en las que nos encontramos durante las crisis. Por eso mi siguiente pregunta para Mónica es, Mónica, ¿consideras que la crisis puede ser una oportunidad? Por supuesto, Juli, siempre. La verdad es que de las crisis es que vienen las grandes cosas y que se descubren las potencialidades y las capacidades que tienen las personas. Yo creo que indudablemente el momento para poder saber de qué está hecho uno y hasta dónde es capaz de llegar es eso, es una crisis. Indudablemente siempre genera incertidumbre, siempre genera temor no saber qué está pasando, no saber hacia dónde va la situación, no entender claramente el contexto y cuáles son las reglas bajo las cuales se está trabajando, pero justamente de eso se trata, de que uno pueda poder hacer una evaluación lo más estructurada posible de la situación que se está viviendo, de las condiciones bajo las cuales se está realmente tratando de solventar una situación en particular. Y con base en eso también entender cuáles son las condiciones, las capacidades con las que cada uno cuenta, los recursos con los que cada uno cuenta para poder salir adelante bajo esa situación que se está planteando. Entonces, ahí es cuando uno tiene realmente que hacer un esfuerzo por tranquilizarse, por respirar hondo, por tratar de entender de manera objetiva lo que está pasando y plantear una situación que permita realmente llegar al otro lado, trabajar lo mejor posible bajo las condiciones y siempre sacar el máximo provecho de los recursos que uno tiene, en lo personal, del equipo de trabajo, de los recursos financieros, del tiempo, es decir, todo lo que uno pueda entender como recursos para poder hacer frente a una crisis, tiene que salir a flote y el éxito está en ser lo más objetivo posible en el plantear esa estrategia para utilizar esos recursos. Rubén, ¿cómo puede un líder aprovechar un momento de crisis? ¿Cómo puede un líder, estando ya en esa crisis, plantearse y decir, listo, estoy en el ojo del huracán? ¿Cómo aprovecho yo esta ambigüedad? Mira, yo creo que, sobre todo hablando de la crisis actual, yo creo que es una crisis que permite muchas cosas. O sea, a diferencia de otras crisis, yo voy a enfocarme un poquito en la crisis que está viviendo el mundo actual y que seguramente muchas personas están viviendo hoy en sus familias y en sus trabajos, en el mundo productivo, en sus ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que me voy a enfocar un poquito más en este escenario de crisis. Y es, ¿cómo se puede aprovechar la crisis? Entonces yo les decía hace un momento que un líder en crisis es líder básicamente por dos razones, y es principalmente porque es muy consciente y porque se hace cargo. Yo creo que la pausa que está impartiendo el mundo de hoy permite un espacio de reflexión mucho mayor que el que tenemos en nuestra vida cotidiana, es decir, en nuestra vida cotidiana o en la anterior normalidad en la que vivíamos, había muy poco tiempo para la reflexión, muy poco tiempo para la pausa, muy poco tiempo para aprender cosas, muy poco tiempo para ser consciente. Yo creo que una primera forma en la que se puede aprovechar este momento de crisis, este momento puntual, es un momento pues de poder hacer un autodiagnóstico y de poder utilizar este tiempo para ser más consciente, como les decía hace un momento. Es decir, puedo dedicar un tiempo de reflexión, obviamente para ver quién soy yo, para ver quién está a mi alrededor y evidentemente también para ver qué puedo aprender un poco de esta situación. Es decir, yo creo que ese es un primer aprovechamiento, que es un aprovechamiento para intensificar un poco mi conciencia y establecer en cierta medida unas nuevas decisiones acerca de lo que estoy consciente.
Lo segundo es, les decía yo, que un líder en crisis es un líder que se hace cargo. Así que una vez yo haya hecho esta reflexión, pues creo que es muy relevante hacer una priorización de qué es lo que voy a hacer yo con este autodiagnóstico. Yo creo que la mayor parte de la gente en este momento ha tomado algunas decisiones para priorizar sencillamente algunos elementos. Y lo primero es cómo mantenerme yo sano emocionalmente y físicamente. Yo creo que es parte de lo que tiene que estar en nuestras prioridades. Lo segundo es cómo sigo generando ingresos o cómo sigo siendo productivo. Deberían haber acciones para este momento de crisis también que le apunten un poco a eso. Y lo tercero es cómo puedo ayudar yo, en cierta medida, a solventar algunas de las vulnerabilidades que he notado en mí y que también he notado en otros. Yo creo que esto también está en nuestra escala de prioridades en la crisis de hoy y es cómo puedo ayudar a otros. Pero esto es diferente en cada persona porque depende del autodiagnóstico y de la conciencia que cada uno de los que estamos viviendo en el mundo y estamos viviendo la crisis pueda tener. Y pongo un ejemplo en cómo mantenerme emocionalmente yo. Para algunas personas mantenerse emocionalmente está siendo una carga muy relevante en un momento como este. Hay personas que se sienten ansiosas, que se sienten preocupadas, que sienten que tienen un bajón importante de energía, que se sienten desesperanzados porque no tienen ingresos o que sienten miedo de enfermarse. Así que realmente hoy por hoy mantenerse sano mentalmente es un gran reto. Por allí había en un meme circulando con una frase que dice que quien no esté haciendo algo en este momento, como mínimo leyendo un libro, generando una acción importante para el mundo o haciendo deporte o lo que sea, es porque está perdiendo el tiempo y le falta disciplina. Yo difiero un poco de este pensamiento. ¿En qué medida difiero? Y es que cada persona tiene que hacerse cargo de cosas diferentes. Y hay personas que en este momento están demasiado ocupadas haciéndose cargo de su salud o de incluso de su salud mental o de sus temas emocionales. Así que lo que tienen que meter en su agenda de actividades para esta crisis es puntualmente temas que los ayuden a nivelar su salud mental, que para la gente es diferente, ¿no? Dicen que una persona que canta, que una persona que baila, que una persona que hace ejercicio, en los momentos en que está haciendo esto no se puede deprimir. Así que esta podría ser, no es que sea un consejo, pero es lo que piensan de pronto algunos expertos, y es que cuando tengo bajones, tengo que estar haciendo algo que me impida caer en momentos de bajones emocionales. Entonces, un poco para resumir un poco esto que he dicho, lo que creo yo es que este momento de crisis se puede aprovechar primero para reflexionar acerca de quién soy yo, de quién es mi brújula laboral, de mi brújula moral y de qué puedo hacer yo también en cierta medida para el mundo y para generar vulnerabilidades. O sea que creo que es un espacio de reflexión único que nunca antes habíamos tenido tan largo. Creo que es un espacio importante y hay que dejar espacio para esto. Y segundo, pues para hacer un plan de acción que yo creo que no debe ser muy demandante, que no debe tener demasiados elementos, que debe ser realizable, donde yo pueda priorizar básicamente temas que tengan que ver primero con cómo me mantengo yo mentalmente sano, segundo, cómo me mantengo yo también físicamente sano, tercero, cómo puedo aprender más, cuarto, cómo puedo seguir generando ingresos y cómo puedo seguir y mantenerme productivo. Y por último, cómo puedo ayudar yo también a vencer las vulnerabilidades que he notado a mi alrededor. Es decir, cómo puedo ayudar a alguien más. Yo creo que esas son las actividades que tendrían que estar en el plan de acción de cualquier persona en el momento de hoy. Cuando el futuro a veces se difumina, yo tengo una frase muy relevante que me parece es más importante que tener muchas metas es tener una dirección. Por eso antes hacía énfasis en la importancia del propósito y del definir para qué estamos en la vida, que es como tener una dirección o un camino, más que tener metas, más que tener grandes metas. Yo creo que este momento, para muchos, el futuro se está difuminando
pero yo por lo menos debería ser capaz de definir los pequeños pasos que dé en este tiempo hacia qué van encaminados, ¿sí? Cuáles son como los pequeños pasos y cuál es la gran dirección a lo que yo quiero hacer. Yo tendría que tener la capacidad en este momento de aprovechar para definir lo que yo quiero hacer en la vida es, no sé, hacer un mundo más natural o trabajar porque la naturaleza del mundo esté mejor. O yo también tendría que definir lo que yo quiero hacer en este mundo es, no sé, ayudar a que el mundo sea más lindo físicamente, ¿no? Que haya mejores edificios o ese tipo de cosas. O lo que yo quiero contribuir en este mundo es apoyar a otras personas, a personas vulnerables. Ese es el aporte. Entonces, hay que aprovechar este espacio para definir cuál es la contribución que yo quiero hacer en el mundo para poder priorizar cuáles son las pequeñas acciones que vayan en la misma línea y tener pequeñas metas. No, no creo que todavía sea momento de grandes metas, cuando el futuro a veces es un poco incierto, pero sí de pequeñas metas que en cierta medida aporten a lo que yo quiero hacer en el mundo. Es lo que yo creo de que se puede aprovechar este tiempo es para ser muy autoconsciente, para definir un poco lo que soy y cuál es el camino que quiero seguir. Y segundo, para tomar decisiones priorizando las que tienen que ver con mi salud mental, mi salud física, generar ingresos y sentirme productivo y ayudar a los demás. Creo que es para lo que podemos aprovechar principalmente esta crisis. Gracias, Rubén. Mónica, Rubén mencionaba que para momentos de crisis es importante tener o definir muy bien el camino que se va a recorrer con el equipo. Pero ¿cómo haces para tener una comunicación asertiva que permita justamente que tu equipo se encamine a ese objetivo que necesitas? ¿Cómo impulsas el rendimiento de los miembros de tu equipo cuando están mentalmente y emocionalmente distraídos por la crisis? A ver, Juli, varias cosas. Lo primero es que el líder debe tener muy claro hacia dónde tiene que llegar. Tiene que haber trazado ya mentalmente un camino de cuál es esa meta, de qué es realmente lo que va a definir como éxito bajo una situación puntual, es decir, bajo una crisis puntual, cuál es el punto A, cuál es el punto B y cuál es el camino para recorrerlo. Y para definir ese camino es muy importante que haya tenido claro cuáles son los recursos con los que cuenta, entendiendo quiénes son los miembros de su equipo, cuáles son las habilidades que tienen, cuál es la situación puntual en la que se encuentran, si se encuentran bien, si están angustiados, si están tranquilos, si se encuentran en algún tipo de necesidad, están enfermos, necesitan dinero, es decir, entender muy bien esas personas con las que cuenta para poder avanzar, en qué estado están, para realmente poder construir ese camino y poder llegar. Y una vez se tiene claro eso, en realidad el líder es un facilitador para llegar a ese camino, es un articulador de los esfuerzos y de los recursos que se tienen, aprovechando las competencias, las ventajas, las habilidades que puede tener cada miembro del equipo para lograr que ese recorrer ese camino se vaya dando poco a poco, pero con la certeza de que se va a llegar a esa meta. Entonces, ahí claramente hay que tener priorizadas las opciones. Hay que saber realmente que puede haber desviaciones a camino y hay que estar preparado también para tomar decisiones muy rápidas, para reaccionar rápidamente, teniendo claro realmente pues la base del equipo y cómo está funcionando. Tiene que ser muy realista, porque aun cuando realmente se quieran conseguir las metas, muchas veces hay que pensárselo diferente, hay que establecer un camino, una manera de llegar que probablemente no sea la que tradicionalmente se hubiera seguido bajo unas circunstancias mucho más normales. Y en ese camino hay que ser humano también, hay que entender que estamos trabajando con personas que se están viendo afectadas por la crisis y que la misma incertidumbre y el no saber hacia dónde va, el poder tener personas a su alrededor dentro de su propia familia que también están afectadas y están en condiciones que probablemente no sean las mejores, les puede hacer que su rendimiento se afecte. Luego, ahí está la capacidad del líder de poder empujar un poco más, esperar, saber apoyar, hacer un alto en el camino con algunos miembros del equipo y apoyarse con otros miembros del mismo equipo,
en esos momentos críticos, de tal forma que entre todos, mientras exista ese objetivo común y ese entendimiento del objetivo común, realmente se va allanando ese camino y poco a poco se va llegando al otro lado. En ese camino y como lo hemos venido hablando, es muy, muy importante estar hablando permanentemente con las personas, saber qué les está pasando, cómo se están sintiendo, qué les está generando angustia, inspirarlos de manera positiva para saber que todo pasa, todas estas situaciones son temporales y puede que al final del camino lo que vivamos sea un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir, pero con seguridad va a pasar también y vamos a llegar al otro lado mucho más fortalecidos de lo que ya hemos sido, mejores como equipo, mejores como seres humanos. Y que ese camino lo estamos recorriendo juntos. Creo que esa conciencia de equipo es responsabilidad del líder poderla generar y generar también esa seguridad de que esa articulación de acciones está llegando a la consecución del objetivo final y que se va a lograr, que realmente siempre se tiene que tener una visión positiva de que vamos a llegar al otro lado, siendo realistas, alcanzando los objetivos que nos definamos. Probablemente dentro de una crisis no podrán ser tan a largo plazo, sino que se tengan que establecer de a pocos, pero sí es muy importante que podamos realmente articular e inspirar al equipo con una visión positiva, con una visión de vamos a llegar al otro lado, podemos alcanzar nuestros objetivos y tenemos con qué hacerlo. Desde el punto de vista de que yo como persona solo sé que no puedo seguramente lograr el objetivo que podemos lograr todos, pero cuento con mis compañeros, cuento con mi jefe, cuento con mis otros pares para poder lograr ese objetivo. Creo que esa es lo más importante en la articulación de un jefe en ese proceso de liderazgo durante una crisis y esa comunicación que tiene que mantener durante ese periodo de tiempo. Tenemos preguntas de los asistentes. Zulay nos pregunta, ¿de qué forma los líderes pueden optimizar los tiempos de sus colaboradores al no contar con todos los recursos físicos, tecnológicos, entre otros, y donde ellos manifiestan una mayor carga laboral que los está afectando? ¿Cómo consideras tú, Mónica, que se podría optimizar el tiempo de las personas de tu equipo de trabajo? Yo creo que hay que empezar por entender nuevamente cuál es el objetivo y cuáles son las actividades que se tienen que desarrollar para ese objetivo, quién las debe hacer. Y en ese sentido, construir un plan de trabajo que permita realmente, tal vez en un nivel de detalle mayor al que estamos acostumbrados, establecer cuáles son esas actividades, cuáles son los tiempos que debieran estarse dedicando y asegurarse de que efectivamente se cumplan. Creo que en esta época estamos un poco abrumados por los resultados y por la cantidad de trabajo que tenemos que hacer para conseguir esos resultados, pero yo estoy convencida de que una planeación siempre va a llegar a un buen resultado. El hecho de aterrizar a dónde queremos llegar y construir ese camino actividad por actividad, persona por persona, con seguridad nos va a ayudar a entender qué es realmente importante hacer y qué no. También yo creo que estamos cayendo mucho en un escenario en que queremos hacer todo y no necesariamente todo es igual de importante, ni todo tiene que ser hecho ya de manera perfecta. Creo que aquí es cuando hay que aprender a priorizar, saber cuáles son las actividades indispensables para construir ese objetivo y cuáles nos pueden tomar un poquito más y van a ser complementarias a ese camino principal. Ese esfuerzo de planeación que tiene que hacer un líder, que además lo debería hacer en conjunto con su equipo, no debería ser un ejercicio solo, porque en la medida en que sea más consensuado y más compartido, con seguridad va a llegar a generar más compromiso dentro del mismo equipo, pero creo que en la medida en que podamos hacer ese ejercicio de planeación va a ser mucho más fácil después hacerle seguimiento a la ejecución y asegurar el resultado. Rubén, ¿quisieras agregar algo además? Sí, yo creo que lo que es clave en este momento, como decía Moni ahorita, es la priorización. Yo creo que es lo más relevante o la respuesta principal a esta pregunta es la priorización. Yo quisiera completar con algunos elementos adicionales y es un poco lo siguiente. Yo creo que nunca antes había sido tan importante, sobre todo cuando tienes equipos ubicados de forma remota y tienes equipos en un sitio físico diferente. Esto no es una condición necesariamente de la crisis, es una condición de esta crisis. Pero ya antes de esta crisis existían equipos remotos, o sea, donde tú podías estar en una ciudad con equipos en ciudades diferentes, o ya existía el teletrabajo, o inclusive mucha gente que está trabajando en startups, cada uno trabaja desde su casa y porque no tienen un sitio de reunión. Es una condición del trabajo remoto. El trabajo remoto implica varias cosas en este tema de la priorización.
Lo primero es, vuelvo y repito lo que ya había dicho hace un momento, así como hay un propósito personal en la vida para cada uno de nosotros como líderes de nuestra vida, tiene que existir un propósito para el equipo y el equipo tiene que saber en conjunto por qué está trabajando, o sea, cuál es como su razón de ser y qué es lo que quiere obtener. El propósito a veces se aterriza en objetivos claros. Stephen Covey decía que no es posible trabajar en más de 3 objetivos lográndolos con excelencia. Los que estén interesados, él habló de lo que es o en las 4 disciplinas de la ejecución, y la primera de las 4 disciplinas de la ejecución es establecer metas crucialmente importantes. Las metas crucialmente importantes para él nunca pueden ser más de 3, ¿sí? Porque él dice, si yo tengo entre 1 y 3, las logro con excelencia. Si tengo entre 4 y 10, logro 1 o 2 con excelencia. Si tengo más de 10 metas, no logro ninguna con excelencia. Entonces es un momento de priorizar. Yo puedo estar apuntándole a muchísimas cosas, pero tengo que enfocarme en máximo 3 metas. No es posible trabajar sin metas, trabajar de esta forma sin metas, y menos si no se tiene toda la tecnología apuntando un poco a esto. Ahora, he visto muchos enfoques con respecto al uso de la tecnología en el trabajo remoto y en este tema de la crisis. Hay muchos líderes y muchas organizaciones que están preocupadas por saber la gente en qué invierte el tiempo. Y de hecho, hay aplicaciones que están encargadas para medir si usted pasó 1 hora en Word, 15 minutos en Outlook, 30 minutos en PowerPoint, 20 minutos en Facebook y 5 en Instagram, 10 en Teams, etc. Hay aplicaciones que miden eso, ¿sí? No digo que estas aplicaciones sean necesariamente malas, pero estas aplicaciones no necesariamente te dan una medida de la productividad. ¿Qué te da una medida de la productividad? Saber si la gente está cumpliendo los objetivos, si la gente está cumpliendo sus compromisos. Luego, no puedes tener una medida de productividad si no tienes objetivos que medir. Y lo que les digo, esos objetivos no deberían ser más de 3 y cada uno debería tener palancas. Y aquí les boto otro tip que me parece relevante, que es importante, que yo aplico con mi grupo. Hagan reuniones diarias, no importa si no son un grupo de ventas. E inicien una reunión con esta planificación de la que hablaba Moni hace un momento. Esta reunión, esta planificación hay que llevarla a la semana y al día. Nunca, esto es una práctica que es tomada de las metodologías ágiles, pero si usted no trabaja con una metodología ágil, para los que no sepan qué es esto, quédese con esto. Nunca antes ha sido tan importante saber en qué está la gente. Entonces haga una reunión a principio de la semana, siempre planificando lo que va a hacer en la semana. Y haga una reunión diaria al principio del día donde usted va testeando si lo que la gente se está comprometiendo para hacer en el día lo va logrando o si va teniendo obstáculos día a día. Esta no tiene que ser una reunión larga. Puede ser una reunión, dependiendo del tamaño de grupo, entre 15 minutos y 30 minutos. Pero usted no necesita saber que, evidentemente, si la gente que tiene en su equipo de trabajo está pasando menos tiempo del que necesita para trabajar. Lo que necesita saber es que las actividades que le están apuntando a sus 3 metas se van cumpliendo. Y para eso es suficiente las reuniones diarias. Ahora, efectivamente, es un desafío conciliar la vida personal y la vida laboral de las personas. Nunca antes había sido tan importante ser muy empático. Y Zulay lo está preguntando porque supongo que está preguntando como si tuviera gente a cargo. Nunca ha sido tan importante saber la gente cómo trabaja. Haga una reunión para ver la gente cómo trabaja. ¿Cómo es la primera, antes que cualquiera, antes de la de objetivos? Sepa qué tiene la gente y qué no tiene, de qué se tiene que hacer cargo y de qué no. ¿Qué tecnología tiene? ¿Dónde está trabajando? ¿Está compartiendo la mesa del comedor con 10 personas o está sentado en un escritorio solo, como estoy yo en este momento, que estoy en altavoz? ¿Sí? O está sentado en una mesa con el niño de 8 años que está en escuela en casa, con la esposa que está en otra empresa, todos adicionalmente con audífonos y además haciendo los alimentos y todo. Eso hay que saberlo para cada persona. Eso hay que saberlo para cada persona, para saber cómo actuar, saber qué delegar y saber con qué tiempos contar. Y acuerde un horario de trabajo. Ojalá no pongan... Hoy por hoy la gente no solamente necesita tiempo para comer, necesita tiempo para preparar los alimentos. También es parte de lo que necesita hoy, ¿sí?
Entonces, esos tiempos hay que irlos considerando y hay que, nosotros en Telefónica hemos sido defensores de la desconexión digital, del tiempo de la gente, en cierta medida, no solamente hacia nosotros, sino en general, porque sabemos que o sea, cuando no existía el COVID, también la gente vivía más pendiente a veces de su celular que de otra cosa, ¿sí? O sea que esto es un riesgo permanente. Está haciendo que para saber en qué momento la puedes molestar o no. Voy a decir lo último, y es prioriza siempre la comunicación escrita sobre la oral. Hay gente que cree a veces que la comunicación oral es súper buena y es más rápida, pero en un momento como este, ¿sí? Pasa que la comunicación oral, en cierta medida, en un momento como este pasa que la comunicación oral a veces le estás dando una llamada a una persona y la persona está haciendo la comida, lavando la ropa, etcétera. Luego la instrucción que le das no se le va a quedar. Entonces prioriza siempre la comunicación escrita en este momento de crisis. Es muy importante que la gente tenga claro lo que tiene que hacer y no que usted lo llame porque necesite algo y la persona está cocinando. Esa instrucción le quedó. Prioriza siempre la comunicación escrita. Tenemos otra pregunta de Oscar Martínez. Entendiendo el escenario después del 11 de mayo y el mundo de las ventas se active, ¿cómo retomar y motivar a los equipos de trabajo para que puedan vender nuestros productos y servicios? Pues si quieres, Rubén, empieza como para cambiar el orden y luego yo sigo después tuyo. Bueno, como quieras. Mira, yo aquí vuelvo y insisto. ¿Cómo se dice? El acuerdo que debe existir en el equipo en un momento como hoy es un acuerdo emocional, principalmente. O sea, nunca como antes, la manera principal de influenciar es tocar las emociones de la gente, porque es un momento emocional, que prácticamente el 80% de la gente está muy vulnerable emocionalmente por la situación que sea, porque está perdiendo dinero, porque tiene un enfermo en casa. Aquí no está subiendo esto tanto como antes, pero hay gente que tiene enfermos en casa. Y hay gente que tiene miedo por el COVID y hay gente que tiene personas mayores en casa. O sea, la situación es muy vulnerable. Existen normalmente, como este tema que están planteando acá, es un tema de influencia y de motivación para que la gente influya. Hay 9 tácticas que son las tácticas más relevantes a la hora hacer, de influenciar a la gente de nuestros equipos para que haga cosas que nosotros creemos que tiene que hacer. Se dice que las técnicas más relevantes, las 4 técnicas más relevantes son, primero, las razones, es decir, por qué necesitamos realmente, en este caso, por ejemplo, permanecer en el mercado, por qué necesitamos activar las ventas rápidamente, es decir, explicar los argumentos y los motivos, yo creo que es la primera razón que hay. Dependiendo de la empresa en la que estés, pues yo creo que ese es el primer tema y el primer tema que es el más relevante. El segundo, la segunda técnica más importante es inspirar. Y yo creo que en este momento está trocada. Inspirar es tocar el corazón de la gente. Y vuelvo a insistir, ¿sí? Aquí en el tema del propósito, que lo hablé desde la primera respuesta, donde hablábamos de la brújula moral que nos indica el camino a seguir. El primer elemento es el propósito y es el para qué. El propósito tiene que ser supremamente emocional, ¿sí? Cuando yo digo, por ejemplo, les decía hace un momento, les compartía que el propósito de Telefónica es hacer un mundo más humano, conectando la vida de las personas. Tengo claro que la persona que está haciendo la instalación en la casa de cualquiera de ustedes está haciendo un mundo más humano porque está conectando la vida de las personas, está haciendo posible que luego en esa casa se pueda hacer negocios, pero adicionalmente se puedan comunicar con sus familias, etc. Pero yo, que trabajo también para Telefónica y que estoy en este momento en este espacio, estoy convencido de que en este espacio yo también estoy haciendo un mundo más humano. O sea, que la forma de movilizar realmente un equipo que no está conectado es que tengan todos un propósito común y que todos sepan por qué lo estamos haciendo y que ese propósito sea muy emocional.
A veces los colaboradores de una empresa ven las cosas muy transaccionales. Ah, es que es el colmo, son negreros, me quieren poner a trabajar, etcétera. ¿Sí? Pero esto también se trata quizás, por ejemplo, de salvar las familias de todos los que estamos acá, de lograr posicionar en el mercado un producto que en este momento todo el mundo lo necesita. Quizás sea el momento de cambiar un poco lo que hacemos para estar conectados con el propósito. Así que yo creo que un momento como este es un momento de inspirar, de tener discursos poderosos, inspiradores y de lograr con eso impactar a la gente. Yo creo que el tercer propósito, la tercera técnica de motivación y influenciar a la gente se habla de preguntar. Y preguntar es que en este momento, pues tiene que saber, también se los había dicho antes, la situación personal de cada uno y entender cómo puede, de manera casi que individualizada, lograr mover algo en las personas. ¿Y esto cómo se logra? Preguntándole un poco como por su situación personal y ayudándoles a cada uno a encontrar un poco su estrategia. Entonces, yo me diría que las formas más importantes para movilizar hoy por hoy a la gente es encontrar un propósito para inspirarlos, darle el argumentario de la compañía, es decir, cómo esta compañía necesita de la activación de estos prospectos para seguir vigente un poco en el mercado y explicarles un poquito cuál es el proceso a seguir, siempre comunicarlo. Lo último es preguntar a cada uno un poco la situación individual. Sí, yo coincido completamente con Rubén. Creo que en realidad todos trabajamos por una razón. Eh, y en la medida en que uno se va integrando más a la cultura organizacional y a la manera, y entiende más como la manera como trabaja la compañía, los objetivos de la compañía, pues se va dando como esa alineación o ese complemento entre la razón por la cual yo trabajo y lo que quiere lograr la compañía. Entonces, yo creo que es fundamental retomar desde la emoción, tal cual lo está diciendo Rubén, el por qué hacemos esto y entender que hoy en día, por ejemplo, las telecomunicaciones están siendo el motor del país. Igual, por ejemplo, de importante como puede ser la energía eléctrica. Probablemente sin energía no podríamos hacer ni la 10ª parte de lo que hacemos todos los días, pero así y a ese nivel está el producto que nosotros estamos trabajando. O sea, las telecomunicaciones echaron al hombro la responsabilidad de que las empresas pudieran seguir siendo productivas, que los niños pudieran y los jóvenes pudieran estar estudiando en su casa, que adultos y papás pudieran acompañar ese proceso educativo, que en general se pudiera continuar con unas actividades de entretenimiento en casa, de ejercicio, de aprendizaje. Es decir, realmente está siendo un producto que es esencial en los hogares colombianos hoy en día y qué orgullo poder trabajar en eso. Entonces, yo creo que hay que apelar un poco a qué bien que lo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y complementarlo con el hecho bueno, ya conocemos Telefónica, ya conocemos sus valores, sabemos cómo trabaja, sabemos la orientación que tiene a servir en la comunidad en la que está. ¿Qué más que hacer lo que sabemos hacer lo mejor posible? Y si eso además nos complementa como seres humanos, que es el segundo punto o el tercero tal vez que estaba mencionando Rubén, es cómo hacemos para que eso realmente le toque la fibra a cada uno. Cada quien trabaja por una razón, porque tiene un reto, porque le gusta todos los días aprender algo nuevo, porque es competitivo, porque necesita dinero para pasar a adquirir, solventar algunas necesidades, porque le gusta, porque es una etapa en su vida donde está aprendiendo para poder crecer en su vida profesional. Hay muchas razones por las cuales uno trabaja más allá solamente del hecho de estar trabajando por dinero, simplemente por estar aprendiendo, por estar ocupado, por tener la cabeza pensando en otras cosas, por interactuar con otras personas. Si logramos entender cuáles son esas motivaciones de las personas, que eso pasa mucho por entender cómo es cada miembro del equipo y saber realmente qué lo motiva desde el fondo de su corazón, que tiene mucho que ver con lo que ha dicho Rubén antes, cuál es su propósito. Lo que pasa es que esa respuesta no es tan fácil ni es tan transparente, uno tiene que aprender como a comprender ahí entre las sombras más o menos qué puede ser lo que motiva a alguien, pero si uno logra entender esa motivación y alinearla con el objetivo primordial de una compañía, pues siempre va a ser exitoso. Por supuesto que una compañía cuando tiene ánimo de lucro siempre va a querer generar ingresos, pues esa es su razón de ser, pero hay que superar ese punto y ver realmente el producto, qué es lo que está haciendo, cómo realmente está haciendo una diferencia en la situación actual, y creo que eso va a permitir que todos salgamos adelante de nuevo.
Tampoco es que hayamos parado, tampoco es que se nos haya olvidado vender, lo que pasa es que estamos en la casa ahora y estamos trabajando bajo unas circunstancias diferentes, pero todos los días estoy seguro que todas las personas de la compañía están trabajando por seguir haciendo su labor y quienes están vendiendo los productos saben más que nadie que obviamente es una labor muy difícil porque cambiaron mucho las condiciones y ellos sí que lo han vivido, ya no están en los centros de experiencia, no están en el puerta a puerta, cara a cara con los clientes, pero siguen vendiendo y siguen sabiendo qué es lo que hacemos y cómo lo tienen que hacer. Entonces yo creo que sencillamente saber avanzar, obviamente el terminar esta contingencia tendrá unas reglas, unos protocolos que se han venido hablando que habrá que respetar y habrá que convivir con eso también. Pero creo que cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer y si está convencido de que es la empresa en la que tiene que estar, le gusta lo que hace, está alineado con la razón por la cual gasta tantas horas de su vida o pasa tantas horas de su vida trabajando, yo creo que esa sinergia siempre va a ser positiva. Entonces yo creo que es como pensarnos como líderes cómo hacemos para hacer que confluyan todos esos elementos en una sola visión en donde todos estemos apuntando hacia el mismo lado, pero creo que tenemos con qué, es decir, no es que tengamos que empezar de cero, o sea, ahí está la semilla y es seguirla regando de a pocos en la situación en la que estamos para poder pasar a la siguiente etapa cuando sea el momento. Gracias, Mónica. Tenemos otra pregunta, pero enfocada a otros líderes de nuestra sociedad que son los docentes. Anubis Valencia desde Cali nos pregunta, ¿cómo pueden los profesores fortalecer y gestionar las emociones de sus estudiantes y padres de familia en esta crisis? Yo creo que pasa un poco por lo mismo y en un docente yo creo que pasa lo mismo que pasa en una organización, y es que el docente es el líder de su grupo de trabajo. Y él conoce a sus niños, él conoce a sus estudiantes, y es importante que haya podido identificar la situación en la cual está cada uno, cómo está su familia, cómo son sus padres, si tienen trabajo o no, si están enfermos o no, su núcleo cercano en qué situación está, sus abuelos, sus parientes cercanos, el niño en sí mismo qué proceso está viviendo, en qué etapa de aprendizaje está, qué tanto apoyo tiene sus papás, vive en una familia con tendencia a la violencia o no. Es decir, nuevamente, lo primero es comunicación, como debe hacer cualquier líder con su equipo de trabajo, y entender muy bien tanto la situación como las habilidades, las características de cada uno de los niños para poder construir para cada uno de ellos el camino que debe seguir. Por supuesto, el docente tiene un objetivo, como lo puede tener cualquier líder, y es lograr cubrir un proceso de formación en un tiempo determinado, llevando pues un cronograma alrededor de ciertos temas de trabajo, de cierto currículo. Pero en el medio de eso está trabajando con personas, igual que trabaja uno en una empresa. Son seres humanos los que están detrás y tienen ciertas motivaciones, ciertas habilidades, ciertas frustraciones que tiene que entender y aprender a gestionar. Es un poco más de lo mismo, la comunicación muy importante, la empatía con los niños y con los padres de familia, porque pues también hay que entender que los padres en esta situación se están viendo enfrentados a situaciones que antes no se estaban dando, a condiciones en las cuales realmente tienen que ser mucho más protagonistas de ese proceso de formación de lo que pudieran haber hecho antes. Y eso implica una serie de actitudes y de respuestas que probablemente antes no deberían tener que desarrollar porque todo estaba pasando dentro de una aula de clase. Ahora este proceso se sigue dando dentro de la casa, y eso implica pues otro tipo de respuesta. Y a los padres también hay que acompañarlos, pero pasa por lo mismo, por entender cómo es ese núcleo familiar, cuál es la relación que hay entre el papá y la mamá, con los abuelos, con la persona que está cuidando al niño, y construir a partir de esos elementos la dinámica que se requiere para que realmente podamos apoyar este proceso de educación desde la casa. Yo solo agregar algo a lo que decía Mónica hace algún momento, que puede ser útil, que ya es más una técnica, no ampliar sobre la respuesta, sino cómo puede ser ya en la vida real, para conocer un poco esto que Moni decía de cómo entrar en empatía y cómo conocer la situación de cada uno. Entonces, lo primero es, haga reuniones en grupos más pequeños. Digamos que el docente normalmente tiene un reto gigante hoy por hoy, y es el reto de tener lo que tiene un salón de clase. Hay colegios personalizados o escuelas y todo que tienen muy pocos alumnos, pero la mayor parte tienen grupos muy grandes. Entonces empiece de a poquito a aproximarse en grupos más pequeños. Grupos más pequeños pueden ser grupos de 5 personas, 6 personas,
parte el grupo completo en grupos más pequeños y empiece a conversar en grupos más pequeños también. O sea, tenga estas conversaciones para aproximarse a la gente en grupos más pequeños, acerca de cómo están viviendo en este momento y cuáles son sus necesidades y cómo se están sintiendo. Otra cosa que puede servir también cuando tiene una plataforma como esta es Teams, pero pues hay muchas plataformas en el mundo de hoy, es utilizar el chat. Entonces, al iniciar, por ejemplo, la semana o las clases, pregúntele a su gente cómo se siente y utilice el chat para que la gente responda. Entonces, hay varias formas de utilizar el chat. La primera es a través de emoticones. Usted arranca, por ejemplo, tiene 30 personas en clase y les dice, bueno, hoy cómo nos estamos sintiendo o cómo nos levantamos en el día de hoy. Y la gente pues puede escoger el emoticón que quiera, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, voy a escoger ahora en este momento un emoticón y lo pongo en el chat y eso me va a decir puntualmente o me va a decir a mí cómo me siente. Aquí puse uno ambiguo, perdón, porque por poner uno puse dos, entonces se ve una ambigüedad en los dos. Pero se pueden utilizar los emoticones. Lo otro es ponga una escala y pregúntele a la gente, oiga, entre 1 a 5, ¿usted cómo se siente en el día de hoy? Y entonces los alumnos, sobre todo los más grandes y los que tienen alumnos adultos y alumnos grandes, ya de más de 10 años o de 12 años para arriba, pueden hacer esto perfectamente. Y digo, bueno, usted entre 1 y 5, ¿cómo se siente el día de hoy? Y la gente pone 5, pues me siento muy bien, 1 me siento pésimo. Entonces la gente solo en el chat pone 5, 4, 3, 2, 1. Y usted como docente se enfoca después y luego retoma principalmente aquellos que han tenido calificaciones más bajas o aquellos que tienen emoticones más complicados. O sea, sabe dónde hacer zoom para luego hacer un grupito más pequeño. Creo que son técnicas que pueden ser interesantes para empezar a conocer un poco cómo está viviendo la gente y cómo se está sintiendo en un momento como este. También puede servir en una palabra como me estoy sintiendo, entonces lo escribo en el chat, ¿no? Es otra forma de hacerlo. Gracias, Rubén. Una pregunta, ¿cómo manejar la inteligencia emocional en momentos de crisis? ¿Cómo consideras debe ser la relación entre ser, decir y hacer de un líder en un contexto como en el que estamos hoy? Es para ti, Rubencho. Sí. Bueno, yo creo que la inteligencia emocional, bueno, para los que están en sintonía, yo creo que la mayor parte la conoce. Pero si no lo digo, anteriormente se medía un poco la capacidad de los seres humanos para ser exitosos o su proyección de éxito por el cociente intelectual o la inteligencia tradicional. Básicamente la inteligencia tradicional está relacionada con algunas aptitudes muy conocidas por todo el mundo, como aptitud numérica, como razonamiento abstracto, bueno, lo que nos miden en ese tipo de cosas adicionales. Y antes se creía que eso te hacía exitoso. También se mide con el desempeño académico. Entonces la gente que le iba muy bien en el colegio, normalmente tiene una inteligencia tradicional muy alta. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que la gente más exitosa no necesariamente es la gente que tiene más inteligencia tradicional, sino que de pronto nos damos cuenta que el que era el mejor alumno del colegio, pues hoy por hoy no le ha ido tan bien y a mí que era pésimo me iba súper mal, pues en cambio me he sido muy exitoso en la vida. La diferencia es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional en una crisis prevalece por una razón puntual. Y es porque es la que logra, muchas de las cosas que hemos dicho son las competencias principales de la inteligencia emocional. La primera es la conciencia de mis sentimientos y la conciencia de los sentimientos de los demás. Lo segundo es la autogestión de mis sentimientos, o sea que yo logro, si yo estoy muy furioso, saber dónde puedo expresar mi furia, esa es la otra. Y la gestión de los sentimientos y las emociones de los demás, que es el impacto que yo puedo tener en otros. Esa es la otra competencia de la inteligencia emocional. Y la quinta, nunca más relevante que antes, es la empatía y es ser capaz de ser yo en cierta medida consciente un poco de lo que está pasando, de la situación puntual de los otros y poder actuar en consideración a eso. Yo creo que en un momento de crisis como este es más importante la inteligencia emocional más que siempre, porque es más importante, como les decía yo, ser consciente, es más importante autogestionarme en mis emociones
Y yo hay momentos que me siento tan triste que no me puedo parar de mi cama, pues yo tengo que saber que siento la tristeza y tengo que entender que tengo que priorizar, como les decía hace algunos momentos, algunas actividades para salir de ese estado emocional. Y también tengo que ser empático. Por eso yo les hablaba hace un momento de ser consciente de las vulnerabilidades, no solo mías, sino de la gente que hay a mi alrededor para saber cómo ayudar. Hoy por hoy, el que sale adelante de esta crisis es el que es más consciente, el que se hace más cargo de sus sentimientos, el que es más consciente de lo que sienten los demás y el que logra ser más empático. O sea que nunca, como antes, la inteligencia emocional es un predictor más importante del éxito. Y en cuanto al ser, el decir y el hacer, que deben tener una coherencia absoluta, pues el ser es el que descubro yo en mi autodiagnóstico. Yo descubro cuáles son mis talentos, mis intereses, mis emociones, bueno, lo que habíamos hablado antes, ¿sí? El decir tiene un rol muy importante en el mundo de hoy. Yo, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Yo hice una declaración pública de las decisiones que tomé con respecto a esta pandemia y la publiqué en redes sociales. Rafael Echavarría decía que el lenguaje es recursivo, o sea, el lenguaje no solamente sirve para describir la realidad, sino sirve para crear una realidad. Por eso cuando yo me voy a casar, no solamente me caso, sino que antes uno de los dos miembros de la pareja propone el matrimonio, es decir, dice en público yo me quiero casar, porque el lenguaje realmente, el lenguaje es recursivo. Nada más con que yo diga las cosas me ayuda a generar una realidad y a que sea más probable que eso ocurra. Entonces, en un momento como este, sí que es importante declarar públicamente mis intenciones y lo que yo quiero hacer. A medida que yo lo digo, es más probable que eso ocurra y se van estableciendo acuerdos y compromisos públicos con las personas que están a mi alrededor. Si yo digo, mire, yo quiero apoyar en esta pandemia, quiero donar un mercado semanalmente, eso se me ocurrió porque mi corazón es grande, supongo, y tengo dinero y quiero aportar algo más y digo, quiero apoyar un mercado cada semana a la gente menos favorecida, ¿sí? Entonces yo digo, caramba, sí, de verdad que es algo que quiero hacer y lo digo en público. A partir de que lo digo en público, es más probable que lo haga. Por eso es importante también decir las cosas y luego hacerlas. Y debería haber una coherencia perfecta entre el ser, el decir y el hacer. El decir a veces se subestima, pero el decir es muy importante. No es lo mismo las cosas que a mí se me ocurren acá al efecto que producen en mí mismo cuando yo las digo y en los demás. Es muy importante decirlas. Inclusive las intenciones. Las buenas intenciones cuando yo los digo me ayuda a tenerlas presentes y a no olvidarlas de pronto tan rápidamente. Así que sí debe haber una coherencia muy importante entre el ser, el decir y el hacer. Los animo a que no solamente sean conscientes de sus propias realidades, sino que también hablen de esto con la gente a su alrededor, con sus compañeros de trabajo, sus jefes, sus colaboradores, los que tengan, sus familias, sus parejas, sus amigos, sus hijos, sus padres, etcétera. Siempre hablar. Hablar ayuda a transformar la realidad y luego me ayuda más rápidamente luego a priorizar qué es lo que debo hacer primero. Mónica, tenemos otra pregunta de los asistentes que nos están acompañando en el webinar. Carlos Mario, de Cincelejo, nos pregunta, si bien cada persona tiene propósitos y la planeación es necesaria, mi pregunta es, ¿cómo hacer una planeación que va orientada a tener una correcta alineación entre mis propósitos y los objetivos de la empresa? Creo que lo hemos venido conversando a lo largo de este ratico. Yo creo que lo primero está en identificar cuál es el objetivo de la empresa, para qué está un equipo de trabajo. Cuando se constituye ese equipo de trabajo con un líder, en realidad es porque tiene un objetivo puntual dentro de una organización, más grande o más pequeño, dependiendo pues del nivel jerárquico o del tamaño mismo de la organización. Eso depende mucho de qué tan grande sea, qué tantas personas sean las que tengan que interactuar para lograr ese objetivo. Pero en realidad siempre se establece una meta y alrededor de esa meta es que tenemos todos que trabajar. Obviamente hay mucho que hacer de parte del líder, como con ese rol de facilitador que tiene que tener al frente de un equipo, porque ese líder es el que debe comprender cuál es esa meta y cuáles son los elementos con los que cuenta para llegar hasta allá. Entonces, eso requiere una labor previa de conocer su equipo, de saber sus motivaciones, de saber qué le trae alegría, qué hace que se levante todos los días a ir a una oficina o a desempeñar un trabajo. No necesariamente tiene que haber un desplazamiento, pero a realizar una labor. Y en el momento en que eso se entiende, realmente es mucho más fácil poner en blanco y negro
cómo llegar a ese camino final. Si sabemos realmente qué es lo que está haciendo que cada persona se mueva de ese primer paso de levantarse para algo, logramos realmente empezar a articular entre todos cómo logramos paso a paso llegar a esa meta. Indudablemente todos somos personas diferentes, todos nosotros tenemos características que nos hacen diferentes y también de la diversidad se logra llegar al objetivo, porque lo que me hace a mí limitarme en alguna cosa puede que a mi compañero le quede mucho más fácil y haga que dé un paso más hacia complementar ese objetivo. Entonces, en la medida en que esté claro cuál es el paso a paso o la serie de actividades que se deben lograr para alcanzar una meta, también entra a jugar quién es el que mejor lo hace en cada una de las actividades, no porque la tenga que hacer solo, porque seguramente va a estar todo el equipo engranado, pero en un momento dado también actúa como líder de una actividad, porque probablemente sea el que tiene más afinidad, el que le queda mayor facilidad, el que lo puede hacer más rápido, el que se complica menos y puede generar esos resultados de manera más contundente. Y ahí es donde uno como líder debe permitir esa interacción entre los miembros del equipo para que poco a poco se vayan avanzando, se vayan dando pasos y se logre llegar hasta ese objetivo que todos debiéramos tener. Ahora, claramente a todos nos tiene que inspirar esa misma visión, a todos nos tiene que hacer felices conseguir ese objetivo de una manera u otra. Y ahí creo que tomo un poco lo que estaba diciendo Rubén hace un rato, creo que el tema del lenguaje no es menor y el tema de saber comunicar el propósito en el lenguaje que cada persona realmente lo puede comprender mejor en términos de lo que lo inspira y lo que lo hace conseguirlo, es un reto. No es fácil en realidad saber que para mí alcanzar una meta puede significar mejorarme como persona, pero para otra persona el logro de esa misma meta puede estar implicando sencillamente alcanzar un dinero que puede permitirle subsanar una necesidad puntual que está teniendo en su vida. Puede ser de salud o puede ser un tema económico. Pero creo que esa es la magia que tiene que ocurrir dentro del equipo, que se da cuando realmente hay empatía, cuando conocemos a cada una de las personas que están trabajando con nosotros y logramos transmitirle ese objetivo de la manera como la puede entender mejor y como puede inspirarle mayor compromiso. Yo creo que eso es vital. No sé si Rubén, ahí tú quieres complementar alguna cosa. No, yo estoy de acuerdo un poco contigo en todo este tema y bueno, y yo solamente digo algo y es que en este tema de la coordinación del propósito personal y el propósito de las empresas, pues no siempre no siempre hay alineación. Es decir, eso lo intentamos hacer nosotros cuando somos líderes de equipo y todo. Es ideal, pero realmente no siempre pasa. O sea, solo hay que relajarse en algunos momentos. O sea, la persona puede estar en el sitio incorrecto, ¿sí? No hay que forzarlo, ¿sí? Es decir, yo me siento súper identificado. Yo voy a decir una cosa, yo no fumo, yo no tomo. Entonces, pues para mí sería muy complicado, por ejemplo, trabajar en una empresa licorera, a pesar de que ahora las empresas licoreras encontraron una forma de transformar algunas de ellas su propósito y algunas están haciendo alcohol. Entonces, alcohol para la asepsia que está el mundo de hoy. Yo digo, oye, qué chévere, o sea, me dio una perspectiva completamente diferente y no, yo no tomo casi nunca, no es que no tome nunca, pero no tomo casi nunca. Para mí sería difícil. O trabajar con una empresa que produzca pues, productos del tabaco, cigarrillos, ese tipo de cosas, para mí sería difícil. Yo soy feliz porque creo que estoy en el sitio correcto, creo que el propósito de mi compañía es maravilloso y desde aquí yo puedo hacer cosas espectaculares y está completamente alineado. Pero evidentemente también a veces hay gente en los equipos que no logra ese tipo de alineación y yo creo que hay que relajarse con eso, no hay que forzarse. No todas las empresas son para todo el mundo y no toda la gente buena está para trabajar con nosotros. Es decir, no toda la gente que es talentosa debería trabajar en la compañía donde yo esté. Entonces yo creo que incluso desde los procesos de reclutamiento y selección uno tendría que ser capaz de identificar cuál es la gente que hace match en cierta medida con la organización. Pero no siempre esto hace un match perfecto, ¿no? O sea, solo por decirlo, hay que hacer el esfuerzo, tengo que tratar de alinearlo, tengo que tratar de conocer la gente, pero no es mi responsabilidad como compañía que la gente tenga el mismo propósito que yo. ¿Sí? También es responsabilidad de él encontrar la compañía donde puede ejercer su propósito, ¿no?
responsabilidad mutua. De acuerdo. Para cerrar con las preguntas, ambos nos han mencionado que los equipos deben tener metas y objetivos claros, pero ¿cuáles son los valores que se deben fortalecer en un equipo que está en remoto? Si quieres, empieza tú, Rubencho, y luego yo te complemento. Perdón, Julia, es que hay una interferencia y no se cortó, se entrecortó la pregunta. ¿La puedes repetir? Sí, claro que sí. Ambos nos han mencionado que los equipos deben tener metas y objetivos claros en medio de este contexto de crisis. Pero ¿cuáles son los valores que debemos fortalecer en un equipo que está trabajando en remoto, que no podemos estar relacionándonos con ellos presencialmente? Mira, yo creo que todos los valores son acordados, ¿no? O sea, el tema de los valores yo lo mencionaba al principio como uno de los 3 temas de la brújula moral. Yo estaba hablándoles un poquito desde nuestra responsabilidad individual como líderes de las vidas, pero lo repito en este momento. Y es 3 elementos tiene la brújula moral, que es la que nos dice cuál es el camino a seguir. El primero de ellos es el propósito, que hemos hablado mucho de él. El segundo de ellos es los valores y el tercero de ellos es la visión. Para mí, esto responde a las 3 cosas que uno debe responder cuando se pregunta quién soy yo, quién es mi equipo, quiénes somos como equipo y también pues, cuál es la empresa en la que yo trabajo. El propósito es el para qué. Los valores son el cómo y la visión es el qué. En la visión es lo que yo digo donde yo planteo un gran objetivo, ¿sí? En los valores es donde yo digo yo cómo los voy a lograr. Y en el para qué es donde yo digo para qué los voy a alcanzar. Entonces, yo lo que tengo que decir es que no hay una respuesta estándar a esa pregunta. Es decir, los valores no son los mismos. Los valores deben ser los mismos, así yo teletrabajo o no. ¿Sí? Lo que pasa es que sí es importante que aquí haya algunos valores que sean específicos del teletrabajo. Yo, por ejemplo, puedo traer aquí algunos que a mí se me ocurren. Por ejemplo, el respeto por las emociones y la vida personal de todos los miembros del equipo. ¿Sí? O sea, entender que no todos siempre estamos en el mismo estatus y que todos estamos viviendo una situación diferente. Por eso puede ser relevante en el teletrabajo. Cuando estamos en un equipo que todos estamos teletrabajando en esta crisis, puede ser más importante que siempre respeto por la individualidad de los demás. Es decir, por entender que cada uno está viviendo una situación diferente, que tiene un espacio diferente, que no tiene las mismas condiciones. Hay algunos que están conectados acá y se están haciendo cargo de un niño pequeño aquí al mismo tiempo, ¿sí? O sea, hay muchas cosas allí de las que se tienen que hacer realmente cargo. Entonces, ese puede ser un valor importante. El segundo es la responsabilidad y el cumplimiento, ¿sí? O sea, nunca ha sido más importante que lo que la gente, y la honestidad al hablar, ¿no? La honestidad con el compromiso. Nunca ha sido tan importante saber que cuando la gente me habla acá, yo saber que va a cumplir con lo que me está diciendo y que va a cumplir de forma responsable. Así que puede ser relevante. Si es para trabajar en un momento como este, puede ser relevante el tema de la responsabilidad, del cumplimiento, de la honestidad un poco pues, con mi palabra, ¿no? Es en general otra cosa que puede llegar a ser importante. Solo por poner aquí algunos ejemplos de cosas que pueden ser relevantes. Sin embargo, todas estas cosas hay que conversarlas, porque yo puedo despriorizarlas, ¿sí? Yo digo que para un ejercicio de valores, yo no me iría aquí a un ejercicio tan esotérico. Les voy a compartir aquí una experiencia porque me parece muy gráfica. Yo alguna vez tomé un curso y la persona que estaba liderando el curso, que estaba haciendo una exposición sobre los valores y la importancia de recordar los valores para tomar decisiones en la vida, ya sea personales o laborales, y de tener claro cuáles son los valores. Primero, lo importante es que sean pocos. Es decir, yo debería definir por lo menos máximo 3 valores. Porque yo puedo tener todos los valores en mi vida, pero a la hora de tomar decisión yo tengo que priorizar qué me importa más. Es decir, yo puedo valorar la calidad de vida en general, y yo puedo valorar en cierta medida, no sé, los ingresos financieros de la empresa. Pero a la hora de tomar decisión, yo lo quiero todo, pero tengo que priorizar uno sobre el otro. Esa es la utilidad de los valores. Me ayudan a mí a decidir y me ayudan a mí a serle leal a algo, a serle fiel un poco a algo. Entonces, en esta posición que hacía esta señora, decía que ella tenía un valor y que ella había decidido cambiarle el nombre al valor.
y le había puesto el nombre, ese valor de chocolate, ¿sí? Entonces, y que para ella le gustaba mucho el chocolate, y era algo que le producía mucho placer y era algo que le producía alegría. Entonces, ella había decidido que su vida tenía que tener chocolate. Entonces, cada vez que iba a tomar una decisión, pues pensaba en sus tres valores y uno de sus tres valores, digamos que los otros eran más tradicionales, era como decir, no sé, integridad, respeto por la vida, responsabilidad, cumplimiento, honestidad, bueno, en fin. Los otros eran naturales, eran normales, o sea, como los que uno está acostumbrado como valor, pero ella a alguno le mencionaba y decía chocolate. Entonces, bueno, entonces, ¿qué significa chocolate? Bueno, significa chocolate que cuando yo voy a tomar una decisión, por ejemplo, de tener un novio, pues yo pienso si, no, si mi relación con este novio tendrá chocolate, es decir, si va a ser divertida, si me va a dar alegría, si será pues chévere para mí. Cuando yo voy a decidir si voy a tener un trabajo nuevo, pues yo pienso, porque ya me propuse que es así, es uno de mis valores. Lo que voy a priorizar es que tenga chocolate. Entonces, ¿qué significa que tenga chocolate? Pues que yo vaya a disfrutar el trabajo, que voy a ser feliz en ese trabajo, que va a ser divertido, que no lo voy a sufrir, que me voy a levantar con gusto ese trabajo, ¿sí? Si yo voy a tener un amigo este, nuevo, estoy en unas amistades o voy a decidir si voy o no a una actividad, porque tengo que decidirlo, pues lo que voy a priorizar es que tenga chocolate también. Entonces, digo, va a ser divertida esa actividad, me voy a sentir bien allí. Y ella priorizaba y en su prioridad pues estaba el chocolate y estaba otras cosas. Bueno, lo mismo pasa cuando hacemos valores a nivel personal, en momentos de crisis. Todos los valores son únicos. No hay tal como unos valores estándar para los momentos, para momentos específicos. ¿Sí? Los valores tienen que ser acordados. Y si son a nivel personal, yo soy el que debo decidir cuáles son los valores que van a importar en este momento de crisis para mí. Para eso es importante hacer un ejercicio de autoconciencia. Y yo puedo decir que lo que va a ser importante para mí en este momento de mi vida o que mis valores van a ser el amor por mi familia, por lo cual me voy a mantener conectado. Puedo decidir que otro valor va a ser el compromiso con mi trabajo y lo decido yo de manera personal, pero cuando estamos en un grupo, también el grupo es el que tiene que decidir y acordar cuáles son los valores, ¿sí? A mí se me ocurren estos porque son los que yo eh, planteo al interior de mi equipo. O sea, en este momento es más importante, por ejemplo, la autonomía y la independencia. Cada uno responde y hace lo que tiene que hacer de manera personal en mi equipo de trabajo. Es importante el respeto por las individualidades y por la vida de los demás. Es un tema importante. Y es más importante que siempre la responsabilidad, y es que yo no tengo que estar detrás de nada, de ninguna de las personas de mi equipo, recordándole, oye, que tienes que entregar, oye, que tienes no, porque ahora están solos. Entonces, es cualquier cosa que tiene que ver con valores se tiene que acordar. Hay algunos que son cercanos a la crisis, a los momentos de crisis, pero hay un kit de valores, ¿no? Que son importantes. Otros que se me ocurren importantes en momentos de crisis, sí, se me ocurren muchos otros, ¿sí? El entender la ayuda a otros, ¿no? La empatía, nunca como antes necesitamos ser empáticos y estar dispuestos a ayudar a otros. Nunca, como antes, debemos tener más respeto por nuestro propio cuerpo, porque tiene que ver con nuestra salud, deberíamos mantenernos en forma, mantener bien nuestro sistema inmunológico. Hay valores tanto de grupo como individuales para la crisis. Se me ocurren un montón, pero todos, a la hora de la verdad, no importa hacer un listado de 50 valores, sino escoger 3 que son los que realmente, máximo 4 que son los que realmente yo pueda respetar tanto individualmente como en el equipo de trabajo, tengo que acordar. Sí, Gracias, Rubén. yo simplemente complementar un poco lo que Rubén está diciendo. eh, yo creo que los valores con los que uno trabaja en la vida o con los que mueve la vida son siempre únicos y no importa si uno está trabajando para algo personal o está en un contexto laboral o en un tema más de entretenimiento, yo creo que los valores le siguen a uno guiando su comportamiento. Creo que, y creo que no son muchos, creo que un poco lo que decía Rubén, yo creo que con 3 o 4 cosas que sean los temas que uno respete alrededor de su comportamiento, eso va a garantizar que uno sea feliz al final del camino, es decir, trabajar con honestidad, ser una persona íntegra, no dañar a nadie en el camino, eh,
creo que todo ese tipo de cosas en realidad se tienen que mantener sin importar si estamos hablando de algo personal o profesional. Y creo que lo que cambia son los acuerdos bajo los cuales debemos tener que trabajar con nuestro equipo de trabajo bajo circunstancias puntuales. Entonces ahí es cuando debiéramos estar pensando, por ejemplo, que sí, que uno de los acuerdos que tenemos que hacer es que si algo pasa con alguno de nuestros miembros de familia, pues indudablemente eso se vuelve una prioridad y debemos dar el espacio para que esa situación se pueda resolver. Eh, que debo realmente permitirle a la gente que desarrolle su propio manejo de tiempo para cumplir con resultados de buena calidad bajo un esquema de trabajo que cada quien defina. Creo que eso también es válido bajo estas circunstancias en las cuales no es tan realista tener un control al 100% del equipo, pero tampoco se hace necesario. Entonces creo que sí vale la pena pensar en cómo se adecua el comportamiento bajo esta circunstancia, que es mucho lo que nos estaba diciendo ahora Rubén, pero creo que la esencia de los valores de cada uno tienen que permanecer independiente de esta coyuntura o de cualquiera que se pueda presentar a lo largo de la vida. Mónica y Rubén, muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar, por compartirnos sus apreciaciones y pues sus consejos y opiniones. Para cerrar, voy a destacar algunos puntos claves que mencionaron durante esta sesión. Un líder debe adaptar su estilo de liderazgo y reaccionar con agilidad frente al contexto en el que se encuentra, combinando de manera inteligente todas las habilidades y capacidades de los miembros de su equipo. Debe ser consciente de quién es, tener claridad de la brújula moral y la visión que quiere tener con su equipo de trabajo. Debe poder equilibrar entre el cumplimiento de los objetivos y orientarse en el bienestar de las personas. En tiempos de crisis, un líder debe hacerse cargo, tomar decisiones, priorizar y actuar. También debe lograr estar en un lugar seguro de la crisis, en el ojo del huracán, viendo lo que pasa, pero sin entrar en la desesperanza que produce la crisis. Debe permitir que las personas de sus equipos sumen y que estén a un nivel similar de capacidad de influencia para marcar el rumbo al que quieren llegar. La comunicación efectiva es importante y la gestión emocional de las personas es primordial en tiempos de crisis, es decir, liderar con inteligencia y humanidad. Y no es necesario hacerlo todo. En medio del contexto es importante que tanto el líder como el equipo avancen teniendo en cuenta 3 preguntas. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer antes de que pase una semana? ¿Qué puedo hacer antes de que pase un mes? Ya por último, y para cerrar un poco, quiero cederle la palabra a Mónica porque les va a comentar a todos los profesionales que nos están acompañando hoy en este webinar una serie de cursos que tiene precisamente la Fundación Telefónica Movistar para acompañarlos en este tiempo, para que se sigan formando. Entonces, Mónica, adelante. Vale, muchas gracias a Rubén por acompañarnos en este espacio y a todos los que nos han estado escuchando. De verdad ha sido una oportunidad muy bonita de compartir un poco nuestras impresiones y nuestras opiniones. Entonces, de verdad que les agradezco la compañía y a Rubén, por supuesto, el haber participado con nosotros en este espacio. Solamente queríamos comentarles al final, en cuestión de un minuto, que es la oportunidad para hacer algo en términos de formación desde casa. Que aprovechemos este rato que estamos pasando de la vida, estos días que estamos forzados a estar desde la casa y que podemos tener más tiempo que antes dedicábamos a transportarnos. En algo que realmente nos complemente y nos permita salir con un conocimiento más de toda esta situación, con algo más, con una motivación más. Y en esa medida, pues por supuesto, recomendarles toda la serie de contenidos que se pueden encontrar de educación virtual, que hoy en día la verdad es que muchísimas empresas ofrecen mucho y en particular nosotros desde la Fundación, pues queremos ponerles a servicio de todos ustedes de forma completamente gratuita los contenidos que tenemos para docentes, para padres de familia, para jóvenes, para los niños y para el público en general, para que aprovechen y puedan aprender algo diferente. Para docentes, desde el proyecto Profuturo que desarrollamos con la Fundación Bancaria La Caixa, tenemos cursos que permiten a los profes aprender de tecnología y cómo implementarla dentro del aula de clase, cómo aprender o qué nuevas metodologías se pueden utilizar dentro de la clase para que sean mucho más agradables, mucho más interactivas, que utilicen realmente la tecnología de forma positiva, propositiva, productiva dentro del aula.
y eso lo tenemos pues completamente gratuito con la figura de un tutor que va a permitir resolver dudas, acompañarlos en este proceso, marcar el paso, reforzar temas puntuales donde se requiera, como hacer este proceso mucho más personalizado y asegurar que efectivamente hay un aprendizaje de todos estos conocimientos. Igual tenemos también todos los cursos de educación para la paz. En este momento que estamos viendo que se están generando tantos conflictos a raíz de la obligación de las familias de estar en un espacio muchas veces no en las mejores condiciones y eso está generando violencia intrafamiliar, está generando violencia contra las mujeres, contra los mismos niños, pues este curso de educación para la paz les va a permitir tener elementos para aprender a convivir de una manera diferente, más desde la empatía, desde la negociación, desde ponerse en el lugar del otro para realmente romper esos ciclos de violencia que se suelen generar en general en la sociedad y pues por supuesto bajo estas condiciones se marcan mucho más. Tenemos para jóvenes y adultos que estén en casa ahora la posibilidad de hacer cursos online masivos, los que se conocen normalmente como MOOCs en diferentes temas, bajo el eje de empleabilidad, todos orientados a que quienes lo hagan puedan adquirir las competencias que están requiriendo las empresas hoy en día para ser exitosas en ese proceso de transformación digital y que realmente puedan ser valiosas y aporten dentro de ese proceso para cada organización. Hoy en día lo estamos viendo de una manera mucho más evidente, si se puede decir así, y es que efectivamente una empresa que no tenga dentro de sus trabajadores personas que manejen la tecnología, aun cuando su rol primario no sea un área de sistemas o un área de IT, en realidad quienes no lo tengan, esas empresas pues se van a ver un poco más rezagadas. Es muy importante que se tengan esas habilidades y que se cuente con personas que las sepan manejar. Y por último, pues ofrecerles un MOOC que tenemos dentro del eje de arte y cultura, que ahí se encuentran muchos contenidos de foros, de exposiciones que hemos desarrollado, pero en particular este MOOC nos parece muy bonito y quisiéramos que lo aprovecharan, y es el que desarrollemos en conjunto con el Museo Reina Sofía en España alrededor del cubismo. Se explica como corriente artística contemporánea cómo funciona, se hace énfasis en los artistas más relevantes, en la perspectiva de Picasso, en la perspectiva de Juan Gris y de muchos otros artistas que pertenecen a esa corriente y que les va a permitir pues aprender un poco de algo diferente y de una manera distinta desde casa. Todo esto gratuito en la página web de la Fundación, www.fundaciontelefónica.co. Por favor, visítenos, accedan a todo el aprendizaje y que puedan acompañarnos en todo ese proceso. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Rubén, nuevamente por acompañarnos en este espacio. Esperamos que todos lo hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros y esperamos que nos acompañen también en el próximo webinar. Feliz día. Chao, gracias. Chao.